¿Sabía que algunos coros cristianos, lejos de acercarte a Dios, podrían estar abriéndole la puerta a la desgracia, a la pobreza y la mala suerte? No todos los cantos son alabanza verdadera. En Oseas 4:6 el Señor declara: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esta advertencia contundente nos revela que incluso dentro de lo sagrado, el error puede traer ruina. Hoy profundizaremos en una verdad ignorada por muchos. Hay letras que, aunque parezcan espirituales, contradicen la palabra y atraen maldición en lugar de bendición. Te mostraremos cómo identificar estos cantos, por qué son peligrosos y qué principios bíblicos debes tener en cuenta antes de entonar cualquier alabanza. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y evitar que tu adoración se convierta en una trampa espiritual? Hay palabras que repetimos sin pensar, frases que salen de nuestra boca con aparente devoción, pero que sin saberlo se convierten en cadenas invisibles que nos atan a la derrota. ¿Cuántas veces has cantado algo simplemente porque todos lo cantan? ¿Te has detenido a escuchar con atención lo que realmente estás declarando sobre tu vida cuando entonas ciertos coros cristianos? Muchos himnos populares, lejos de ser expresión de fe, son confesiones disfrazadas de espiritualidad que siembran ruina, abren puertas al temor y perpetúan una mentalidad de escasez. Y lo más preocupante es que lo hacemos convencidos de estar adorando a Dios. Pero la palabra es clara: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 18:21. Esta advertencia no se limita al discurso cotidiano, también abarca lo que proclamamos en adoración. Cada palabra cantada tiene peso espiritual. Cada declaración hecha en el altar, aun si está acompañada de música, produce fruto, para bien o para mal. Y es aquí donde muchos creyentes, con buenas intenciones, pero sin discernimiento, han abierto puertas que jamás imaginaron. Hay coros que parecen devotos, pero están impregnados de una espiritualidad derrotista. Frases como: aunque todo me falte, te alabaré, o aunque no tenga nada, tú eres suficiente. Pueden parecer humildes, pero esconden una confesión peligrosa si no se entienden desde una verdad bíblica equilibrada. No se trata de negar que Dios es nuestro todo. Se trata de no confesar con nuestros labios una vida sin provisión, como si eso fuera señal de santidad. ¿Dónde quedó la promesa del Salmo 23:1 que dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará? ¿Acaso el mismo Jesús no nos enseñó a orar diciendo: danos hoy nuestro pan de cada día? Mateo 6:11. Entonces, ¿por qué insistimos en cantar que estamos vacíos, que no tenemos nada, que vivimos en escasez, como si eso fuera sinónimo de fe? La alabanza no debe contradecir la palabra, y si lo hace, aunque tenga buena melodía, no puede venir de Dios. El enemigo es astuto, no siempre se presenta con ataques directos. A veces se disfraza de ángel de luz y se infiltra en lo más sagrado, incluso en la adoración. ¿Recuerdas cómo tentó a Jesús en el desierto? Usó la misma escritura, pero la torció, la sacó de contexto, la manipuló para seducir. Mateo 4:6. ¿Cuántas veces ha hecho lo mismo en la música cristiana? Toma una idea bíblica, la transforma en una letra emotiva, la mezcla con melodía y la convierte en una trampa disfrazada de alabanza. Y nosotros, movidos por el ritmo o la costumbre, la repetimos una y otra vez, sin saber que estamos afirmando ruina sobre nuestras vidas. He escuchado a creyentes cantar con lágrimas en los ojos
letras que declaran su ruina. Aunque mi casa esté vacía, yo confío en ti. Aunque no vea milagros, seguiré creyendo. Pero la fe no niega lo que Dios prometió. La fe declara lo que aún no se ve, como si ya fuera real. Hebreos 11:1. ¿Qué fruto puede traer cantar constantemente que no tienes nada, que estás solo, que todo te falta? ¿No es eso lo opuesto a lo que Dios dice de sus hijos? Filipenses 4:19 declara: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué cantar lo contrario? Muchos de estos coros tienen su origen en experiencias dolorosas. Nacieron del quebranto, del desierto, del valle, y en su momento pudieron ser expresiones sinceras de entrega. Pero el problema surge cuando esas letras se convierten en declaraciones permanentes. El lamento tiene un lugar, sí, pero no puede convertirse en el centro de nuestra adoración. El rey David escribió salmos desde el dolor, pero siempre terminaba exaltando la fidelidad de Dios. Nunca se quedó en la desesperanza, siempre daba un giro hacia la esperanza. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. Esa es la diferencia. No se trata de negar que atravesamos pruebas, se trata de no glorificar la prueba por encima de la promesa. En muchas congregaciones se ha normalizado el canto de derrota espiritual. Canciones que insisten en nuestra debilidad, en nuestra pequeñez, en nuestra miseria. Pero Romanos 8:37 dice: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Dónde quedaron los coros que declaran victoria? ¿Dónde está la música que proclama que somos hijos, coherederos con Cristo, reyes y sacerdotes? El problema no el ritmo, ni el estilo musical. El problema es el contenido espiritual de lo que se canta. Y cuando este contenido contradice la identidad que Dios nos ha dado, se convierte en un sabotaje a nuestra propia vida espiritual. Hay iglesias donde domingo tras domingo se cantan coros que siembran mentalidad de escasez. Coros que repiten frases como: aunque esté en ruinas, te serviré. O aunque nada tenga, me basta tu amor. Y mientras los fieles los cantan con sinceridad, sus vidas permanecen estancadas, atrapadas en ciclos de pobreza, enfermedad y confusión. Porque lo que confiesas se manifiesta. Porque lo que proclamas con tu boca tiene poder espiritual. Y si lo repites lo suficiente, terminas creyéndolo. Jesús dijo en Mateo 12:37: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Te das cuenta de la seriedad de lo que cantas? Una vez hablé con una mujer que llevaba años luchando con escasez económica, problemas familiares y enfermedades recurrentes. Era fiel en la iglesia, oraba, servía, diezmaba, pero cada vez que empezaba el tiempo de adoración, sus labios repetían sin cesar coros que declaraban su pobreza, su soledad, su dolor. No entendía por qué, a pesar de su fidelidad, su vida no cambiaba. Hasta que un día comprendió: estaba profetizando en contra de sí misma cada semana desde el altar. Estaba sembrando palabras que cancelaban su fe. Cuando cambió su adoración, cuando empezó a cantar la palabra en lugar de su dolor, todo comenzó a transformarse. Porque Dios no se mueve por lástima, se mueve por fe. Y es que la fe no es ciega, es informada. Se basa en lo que Dios ha dicho, no en lo que sentimos. Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa si lo que escuchamos y repetimos en adoración no es la palabra, sino una versión distorsionada de ella? Nuestra fe se debilita,
nuestro espíritu se confunde y nuestra vida espiritual se contamina. No basta con tener buena intención, debemos tener discernimientos. En los días de Nehemías, cuando el pueblo de Israel reconstruía los muros de Jerusalén, uno de los aspectos que más cuidaron fue la adoración. Restablecieron los turnos de los levitas, los cánticos, los instrumentos, pero lo hicieron conforme al libro de la ley. No cantaban lo que sentían, cantaban lo que estaba escrito, porque sabían que la adoración tenía que alinearse con la verdad, no con el dolor, no con la emoción, no con la moda, con la palabra. Hoy muchos coros modernos ignoran esa verdad. Prefieren resonar con la emoción del momento antes que con la eternidad del mensaje. Y esa ligereza tiene consecuencia. ¿Recuerdas el cántico de Moisés después de cruzar el Mar Rojo? No era un lamento, era una proclamación de victoria. Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Éxodo 15:1. Y el cántico de María, la madre de Jesús, al recibir la revelación del ángel, era una exaltación de lo que Dios haría, no de lo que le faltaba. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Lucas 1:46-47. La adoración verdadera no se enfoca en lo que no tienes, se enfoca en lo que Dios ya ha dicho que hará. Muchos de los coros que hoy repetimos una y otra vez no fueron escritos desde la verdad revelada, sino desde el trauma no resuelto. Son desahogos emocionales que, aunque comprensibles, no tienen por qué convertirse en doctrina cantada. La Biblia nos llama a renovar nuestra mente, Romanos 12:2, y eso incluye lo que cantamos. Porque lo que se canta se graba en el alma, y lo que se graba se convierte en forma de pensar. Y lo que piensas determina cómo vives. No es casualidad que muchas personas que cantan constantemente sobre su miseria emocional y espiritual vivan atrapadas en esos mismos estados. Se han acostumbrado a una espiritualidad que glorifica la derrota como si fuera virtud. Pero Cristo no murió para que vivamos en ruina. Murió para hacernos libres, victoriosos, herederos del reino. ¿Cómo vamos a vivir esa libertad si cada semana proclamamos lo contrario con nuestras propias bocas? Hay una línea muy delgada entre la humildad y la negación de la herencia espiritual. Y muchos coros cruzan esa línea sin darse cuenta. Cantamos cosas como: no soy nada, no merezco nada, pero aquí estoy. Pensando que eso es humildad. Pero la verdadera humildad no niega lo que Dios nos ha dado. La verdadera humildad es reconocer que todo viene de Él y usarlo para su gloria. Pablo, el apóstol, decía: por la gracia de Dios soy lo que soy. Primera carta a los Corintios 15:10. No dijo: no soy nada. Dijo: soy lo que soy por la gracia. Es tiempo de revisar lo que cantamos. Es tiempo de alinear nuestra adoración con la verdad, de dejar de repetir frases que atraen ruina y comenzar a proclamar vida, provisión, victoria, porque lo que cantas crea ambiente, y el ambiente que creas determina lo que atraes. Si cantas derrota, atraerás derrota. Si cantas pobreza, atraerás pobreza. Pero si cantas conforme a la palabra, atraerás al Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dios está buscando adoradores verdaderos que le adoren en espíritu y en verdad. Juan 4:23. No en emoción, no en costumbre, no en ignorancia, en verdad. Y esa verdad debe reflejarse en lo que cantamos, porque cada letra tiene poder, cada palabra tiene fruto, y cada declaración es una semilla que producirá según su género. La pregunta es: ¿qué estás sembrando con tu adoración? En esta primera parte hemos comprendido que no se trata solo de cantar.
Se trata de lo que declaramos, se trata del ambiente que creamos, se trata del espíritu que invocamos. Y todo comienza con lo que sale de nuestra boca. Si no hay verdad en nuestras letras, no habrá poder en nuestra alabanza. Pero cuando nuestra boca se alinea con la palabra, el cielo responde. ¿Estás dispuesto a revisar lo que cantas? ¿Estás listo para romper con una adoración contaminada y volver a cantar la verdad? Lo que viene en las próximas partes revelará aún más, porque hay coros que, aunque populares, están completamente desconectados de la voluntad de Dios. Y es hora de exponerlos. Lo que sigue te abrirá los ojos como nunca antes. Hay canciones que al escucharlas por primera vez parecen profundas, espirituales, conmovedoras. Sus melodías nos envuelven y sus letras, aparentemente humildes, nos llevan a repetirlas sin cuestionar su origen ni su contenido. Pero cuando las examinamos a la luz de la Escritura, descubrimos algo alarmante. Muchas contradicen la verdad bíblica de forma directa y peligrosa. La alabanza no puede ser neutra. O edifica tu fe y exalta a Dios en verdad, o establece argumentos contrarios al conocimiento de Cristo. Segunda de Corintios 10:5 nos dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si esto aplica a los pensamientos, cuánto más a las letras que repetimos con música en ambientes de adoración. Algunas de las frases más populares en ciertos coros cristianos transmiten resignación espiritual, conceptos errados de identidad y una imagen de Dios deformada. Una de las más comunes es aquella que insiste en que no merecemos nada, como si la obra redentora de Cristo no hubiera cambiado nuestro estatus ante el Padre. Es cierto que sin Él no somos nada, pero con Él la Biblia dice que somos hechos hijos de Dios, coherederos con Cristo, justificados y santificados. Romanos 8:17 afirma: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Cantar que no merecemos nada después de haber sido redimidos por la sangre del Cordero no es humildad, es ignorancia espiritual. Y esa ignorancia, cuando se perpetúa en la alabanza, debilita la identidad del creyente. Jesús no murió en la cruz para que sigamos declarando que somos indignos. Murió para que seamos hechos dignos por su justicia. Segunda de Corintios 5:21 declara: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, ¿por qué tantos coros siguen girando en torno a la culpabilidad eterna del creyente? ¿Por qué seguimos cantando como si aún estuviésemos bajo condenación, cuando la Escritura nos asegura que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús? Romanos 8:1. La adoración debe reflejar esta nueva posición en Cristo, no reforzar una culpa que ya ha sido lavada. Otros coros colocan una distancia emocional entre Dios y su pueblo, como si Él fuera un juez severo que apenas nos tolera, en lugar del Padre que nos ha adoptado con amor eterno. Esta imagen distorsionada se filtra en letras que insisten en que estamos lejos de Él, o que rogamos ser dignos de acercarnos, cuando la palabra afirma lo contrario. Efesios 2:13 declara: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cada vez que cantamos lo contrario, estamos anulando en nuestra mente lo que ya ha sido consumado en el Espíritu. Y esto, más allá de ser un simple error teológico, se convierte en un retroceso espiritual. No es adoración verdadera si niega la obra de Cristo en la cruz.
En muchas letras se perpetúa una imagen de Dios como alguien que responde solo a través del sufrimiento, como si la única forma de ser aceptado fuera a través del dolor o la pérdida. Se canta que Él rompe y quiebra para poder usarnos, como si su voluntad fuera destruirnos para luego moldearnos. Pero el carácter de Dios revelado en las Escrituras no es el de un verdugo, sino el de un Padre que edifica, que corrige con amor, pero que nunca actúa desde la crueldad. Jeremías 29:11 lo deja claro. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando cantamos que Dios nos hiere para enseñarnos, estamos afirmando algo que no está alineado con su revelación completa. La corrección divina sí existe, pero siempre va acompañada de misericordia y restauración, nunca de condenación ni destrucción. Algunas canciones también declaran que Dios se aleja o se esconde cuando fallamos, ignorando que uno de los fundamentos del Evangelio es que Él prometió no dejarnos ni abandonarnos jamás. Hebreos 13:5 lo afirma con contundencia. No te desampararé ni te dejaré. Esta es una promesa que no depende de nuestro estado emocional ni de nuestras obras, sino de su fidelidad. Cantar lo contrario no solo siembra temor, sino que refuerza una espiritualidad basada en el esfuerzo humano, en lugar de la gracia. Si bien es verdad que el pecado afecta nuestra comunión, nunca anula su presencia ni su amor. La adoración debe ser un espacio donde la verdad del carácter inmutable de Dios sea exaltada, no donde se proyecten nuestras inseguridades. Otro error frecuente en muchos coros es la glorificación de la duda como parte inseparable de la fe. Se cantan frases que declaran que no entiendo lo que haces, pero te sigo, como si la confusión fuera la norma en la relación con Dios. Pero la Escritura nos llama a conocerle, a buscar sabiduría, a andar en revelación. Efesios 1:17-18 es una oración del apóstol Pablo para que los creyentes tengan espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. La fe bíblica no es ignorante, es informada, no camina en oscuridad, sino en luz. Cuando hacemos de la duda una virtud cantada, estamos debilitando la claridad espiritual que Dios desea para su pueblo. Dios no es autor de confusión. La alabanza que repite la incertidumbre perpetúa la ceguera espiritual. También es común encontrar letras que exaltan la prueba más que al Dios que da la salida. Se repite sin cesar que estamos en el fuego, en la tormenta, en el valle, sin mencionar la victoria que Dios ya ha prometido en medio de esas circunstancias. Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. La prueba no es el fin, es el proceso. Pero muchos coros convierten ese proceso en un estado permanente, como si vivir en el valle fuera el destino final del creyente. Eso no edifica, no levanta, no transforma, solo afianza una visión espiritual incompleta, centrada en el dolor. La palabra enseña que la adoración verdadera debe ser conforme a la verdad. Juan 4:23-24 nos lo recuerda. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Cantar lo que contradice la Escritura, por muy emotivo que suene, no es adoración aceptable. El Espíritu de Dios no respalda lo que Él mismo no ha dicho. No se trata de cantar lo que sentimos, sino lo que es verdad. Y la verdad es que somos redimidos, restaurados, capacitados, amados, protegidos y guiados por un Dios que no falla.
Muchos creyentes han memorizado letras que refuerzan una teología del esfuerzo, como si fuera necesario sufrir constantemente para ser aprobados. Se canta que estamos siempre luchando, siempre cayendo, siempre fallando, ignorando que Dios nos ha llamado a una vida de crecimiento, fortaleza y victoria. Segunda de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Si todo lo necesario ya nos ha sido dado, ¿por qué seguimos cantando que estamos incompletos, quebrados y vacíos? Otra distorsión común en los coros es la exaltación del yo. Frases como yo te seguiré, yo te buscaré, yo haré, centran la adoración en nuestra acción y no en la obra consumada de Cristo. Esto crea una espiritualidad centrada en el desempeño, no en la dependencia. La adoración no se trata de lo que nosotros hacemos por Dios, sino de lo que Él ya hizo por nosotros. El Salmo 115:1 dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Toda letra que pone al hombre en el centro, aunque lo haga desde la intención de rendición, desvía el enfoque de la verdadera adoración, que es completamente Dios-céntrica. Cuando los coros contradicen la verdad bíblica, crean una cultura espiritual confusa. Y lo más preocupante es que con el tiempo esas ideas cantadas se convierten en convicciones. La música tiene un poder formativo. Lo que se canta con el corazón se graba en el alma. Y si lo que grabamos es error, el resultado es un pueblo que adora con fervor, pero con fundamentos cerrados. Jesús advirtió sobre esto cuando dijo en Mateo 15:8-9: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Cantar error, como si fuera doctrina, es una forma de vana adoración. Por esta razón es fundamental discernir cada letra que se canta en el contexto congregacional y personal. La adoración no puede estar sujeta a la moda, ni a la emoción, ni a la popularidad de una canción. Debe estar sujeta a la palabra. Cada verso debe ser examinado como lo haría un bereano con la enseñanza recibida, a la luz de las Escrituras. Hechos 17:11 dice que los de Berea eran más nobles porque escudriñaban cada día las Escrituras para ver si lo que se les decía era verdad. Ese mismo espíritu debe aplicarse a la adoración. No porque algo suene cristiano significa que lo es. No porque una letra mencione a Dios significa que lo honra. El peligro de cantar lo que contradice la verdad bíblica no es solo teológico, es espiritual. Las palabras tienen poder, pero más aún cuando se cantan con devoción. Cada declaración que hacemos en adoración es una siembra en nuestro espíritu. Y si lo que sembramos es error, cosecharemos confusión. Si sembramos resignación, cosecharemos parálisis. Pero si sembramos verdad, cosecharemos libertad. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso la adoración basada en la verdad no es opcional, es vital. Dios está restaurando la adoración en este tiempo. Está levantando una generación que no se conforma con letras bonitas, sino que busca alinearse con su palabra, en cada nota, en cada verso, en cada coro. Una generación que entiende que la alabanza no es un espectáculo, sino una guerra espiritual, que lo que se canta establece atmósferas, rompe cadenas, activa promesas o perpetúa maldiciones. Y que cada vez que abrimos la boca para adorar, estamos haciendo teología cantada, teología que moldea nuestras creencias, nuestra fe y nuestra forma de vivir. Es hora de volver a la verdad, de examinar cada letra con discernimiento, de filtrar cada canción por la Escritura
y de entender que no todo lo que emociona edifica. No todo lo que suena profundo es verdad. No todo lo que se canta en el altar sube como olor grato ante el trono. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y eso empieza por declarar con nuestra boca lo que su palabra ha dicho, sin añadir, sin torcer, sin distorsionar. Porque cuando la alabanza es verdad, hay libertad. Cuando lo que cantamos es alineado con lo que Él ha hablado, el cielo responde. Y cuando el pueblo de Dios canta en armonía con su voluntad, la gloria desciende, las cadenas se rompen y los corazones son transformados. Esa es la adoración que Él merece. Esa es la adoración que debemos restaurar. Hay una diferencia profunda entre atravesar el sufrimiento con esperanza y glorificarlo como si fuera el destino final del creyente. Las Escrituras no niegan la existencia del dolor, ni ignoran las temporadas difíciles que todos atravesamos. De hecho, están llenas de testimonios de hombres y mujeres de Dios que pasaron por aflicciones. Pero en cada caso, el sufrimiento tenía un propósito redentor. Nunca fue un fin en sí mismo. Sin embargo, muchas letras que hoy se cantan desde los altares presentan el dolor como un estado permanente. Como si estar quebrado fuera una virtud espiritual más alta que ser restaurado. Esto no solo es contrario a la revelación de Dios en su palabra, sino que puede convertirse en una trampa espiritual disfrazada de humildad. Cuando se canta constantemente sobre estar roto, vacío, abandonado o en ruina, se corre el riesgo de arraigar esa condición en el alma del creyente. Las palabras repetidas en adoración tienen poder formativo. La adoración debe alinear el corazón del creyente con la victoria de la cruz, no con una espiritualidad basada en el sufrimiento perpetuo. Jesús no murió para dejarnos en el valle. Su sacrificio abrió el camino hacia una vida en abundancia, restauración y comunión plena con el Padre. Juan 10:10 lo declara con claridad. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es la verdad que debe llenar nuestros cantos. La Biblia nunca exalta el sufrimiento por sí mismo. En todos los relatos el sufrimiento es un medio, no el mensaje. En la historia de José, vendido por sus hermanos y encarcelado injustamente, el sufrimiento fue la antesala a un propósito mayor, preservar la vida de muchas naciones. Génesis 50:20 lo resume con estas palabras: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. El dolor tiene lugar en el diseño divino, pero solo cuando es visto a través del lente de la redención. Los cánticos que se quedan en la tragedia, sin señalar la restauración, distorsionan el carácter de Dios y siembran una fe mutilada. Algunos coros repiten frases como: aunque no me sanes, seguiré adorándote, con la intención de mostrar devoción incondicional. Pero si ese tipo de declaraciones se convierten en el centro de nuestra adoración, podrían consolidar una visión de Dios como alguien que rara vez interviene. Las Escrituras están llenas de ejemplos donde Dios responde, restaura, sana y libra. En Mateo 8:3, Jesús extiende la mano a un leproso y dice: quiero, sé limpio. Esa es la voluntad revelada de Dios. Declarar lo contrario, aunque suene piadoso, puede instalar en la mente del creyente una idea equivocada de su naturaleza. También existen cantos que insisten en que Dios está formándonos en el dolor, como si ese fuera su único método de crecimiento espiritual. Sin embargo, el Espíritu Santo también forma a través de la verdad, de la comunión, de la obediencia y del amor. Segunda de Timoteo 3:16 nos enseña que toda la Escritura
es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No dice que solo el sufrimiento instruye, sino que la palabra es la herramienta principal de formación. Cuando se sustituye esta verdad por una exaltación constante del quebranto, la enseñanza que se imparte desde el canto se aleja del modelo bíblico. En los salmos encontramos lamento, lleno así, pero también resoluciones. David clamaba desde la angustia, pero no se quedaba en ella. Siempre había un giro hacia la esperanza. Salmo 30, 5 lo expresa con poder. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. No se niega el dolor, pero se proclama un final glorioso. Si una canción se detiene solo en el sufrimiento y no camina hacia la promesa, entonces está incompleta. Y si esa incompletitud se repite una y otra vez en la boca del pueblo, puede moldear una cultura espiritual enfocada en la aflicción y no en la victoria. Uno de los peligros más grandes de este tipo de adoración es que forma creyentes que se sienten más conectados con Dios en el dolor que en la restauración. Como si ser bendecido, prosperado o sanado fuese menos espiritual que estar roto. Esta mentalidad contradice la imagen que Jesús mostró del reino. Cuando Jesús curaba enfermos, alimentaba multitudes y expulsaba demonios, revelaba la plenitud de la vida en Dios, nunca envió a alguien enfermo de vuelta diciéndole que su dolor lo haría más santo. Al contrario, en Marcos 5:34 le dice a la mujer que tocó su manto: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. La fe no glorifica, el azote lo supera. Muchos creyentes se han habituado a cantar desde el quebranto sin avanzar hacia la restauración. Esto genera una identidad espiritual basada en la carencia, no en la plenitud. La carta a los Efesios habla de las riquezas de la gracia, de una posición celestial en Cristo, de una herencia gloriosa. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esa es la realidad del creyente y nuestra adoración debería reflejarla. No podemos continuar proclamando que estamos en la ruina si hemos sido trasladados al reino de su luz admirable. Otro efecto preocupante de estos coros es que pueden generar una sensación de culpa al experimentar bendición. Algunos llegan a pensar que estar bien, tener gozo o prosperar es señal de superficialidad espiritual. Esto contradice las promesas de la palabra. Tercera, de Juan 1:2 expresa un deseo claro. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios no se complace en nuestra miseria, se complace en nuestra madurez, en nuestra obediencia, en nuestra plenitud espiritual. Si cantamos lo contrario, estamos sembrando una percepción distorsionada del corazón del Padre. Las canciones que glorifican el sufrimiento sin redención también presentan una teología incompleta del carácter de Dios. Su justicia, su misericordia y su poder no operan desde la crueldad, sino desde el amor. Cuando Abraham fue probado con el sacrificio de Isaac, lo fue para ser promovido a una dimensión más profunda de fe, no para ser destruido. Y en el momento crucial Dios proveyó el cordero. Génesis 22:14 recuerda ese acto con estas palabras: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. En esa historia no hay una exaltación del dolor, sino una proclamación de la fidelidad divina. Hay una línea fina entre confesar fidelidad en medio de la prueba y convertir la prueba en el eje de nuestra adoración. Uno es fe, el otro resignación.
La adoración bíblica eleva al creyente desde el lugar de quebranto hasta el trono de gracia. Hebreos 4:16 invita con valentía. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No dice que debemos quedarnos en la desesperanza, sino acercarnos con confianza. Una adoración que perpetúa la sensación de indignidad contradice este llamado. Los salmos también contienen ejemplos de restauración activa. El Salmo 40 muestra el proceso completo. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. El dolor es parte de la historia, pero no es el final. Hay un cántico nuevo, hay una firmeza restaurada, hay un caminar renovado. Esa es la experiencia que nuestras canciones deben proclamar. El Nuevo Testamento continúa este patrón. En la vida del apóstol Pablo vemos sufrimiento, sí, pero también gozo en medio de la prisión, milagros, avances del Evangelio, fortaleza sobrenatural. En Filipenses 4:12-13, Pablo dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No está cantando desde la derrota, sino desde una posición de poder espiritual. La adoración verdadera debe reflejar esa realidad, reconociendo la dificultad, pero declarando el poder que la vence. Cuando una comunidad entera adopta coros centrados en el sufrimiento, sin esperanza ni promesa, lo que se produce es una atmósfera espiritual cargada de tristeza sin propósito. Se canta desde la herida, pero no se profetiza sanidad. Se canta desde la escasez, pero no se declara provisión. Se canta desde el quebranto, pero no se proclama la plenitud. Esto no transforma, no edifica, no libera. Al contrario, perpetúa ciclos de derrota emocional y mental que se refuerzan con cada repetición. Dios no desprecia el corazón contrito y humillado, pero no desea que su pueblo viva eternamente en ruinas emocionales. Salmo 147:3 afirma: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esa es la meta de su intervención. Cuando las canciones dejan las heridas abiertas sin apuntar a la sanidad, no están completando el mensaje del Evangelio. Están proclamando media verdad. Y media verdad no tiene poder para transformar. Solo la verdad completa libera. Cada vez que cantamos desde el altar estamos enseñando. Cada letra forma, moldea, disciplina el pensamiento espiritual del oyente. Por eso Santiago 3:1 advierte que no todos deben hacerse maestros, porque serlo implica una mayor responsabilidad. Quien escribe letras para el pueblo de Dios está enseñando teología. Y si esa enseñanza se centra en el dolor perpetuo, sin redención, sin victoria, sin esperanza, está transmitiendo una doctrina incompleta y potencialmente dañina. El Señor no nos salvó para que vivamos cantando nuestra miseria. Nos salvó para que proclamemos su gloria. Isaías 61:3 describe la obra redentora del Mesías como un intercambio para ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Ese es el sonido del cielo. Esa es la melodía que debería llenar nuestras bocas. Cantar la ceniza sin proclamar la gloria es detenerse a mitad del camino. Y Dios quiere llevarnos hasta el final, hasta el lugar donde el gozo reemplaza al llanto. La adoración que permanece en el dolor sin revelar la esperanza del Evangelio no honra a Dios ni edifica a su pueblo.
El Espíritu Santo no habita en ambientes donde se niega su poder transformador. Habita donde hay verdad, donde hay fe, donde hay proclamación de vida. Las canciones que exaltan el quebranto sin redención pueden sonar sinceras, pero están vacías de la autoridad que rompe cadenas. Solo el Evangelio completo tiene poder. Solo la verdad proclamada en integridad produce libertad. Por eso es urgente examinar cada palabra que entonamos. La adoración no es un espacio para emociones sin dirección. Es un altar sagrado donde se establece lo que el cielo dice. Y el cielo no canta derrota, el cielo canta victoria. Canta resurrección. Canta restauración. El cántico del Cordero no es lamento eterno, es proclamación de gloria. Apocalipsis 5:9 lo muestra. Cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres, porque fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Ese es el tono de la adoración verdadera. Redención completa, proclamada con poder. Si la adoración no anuncia la esperanza, no es fiel al corazón de Dios. Si no proclama la restauración, no refleja la cruz. Si no declara victoria, no manifiesta el Espíritu. Es tiempo de volver a cantar desde la verdad completa, de dejar atrás la exaltación del quebranto como si fuera espiritualidad superior, de proclamar con cada letra que hay una salida, que hay un propósito, que hay un Dios que restaura y levanta, porque eso es lo que Él ha hecho y eso es lo que su pueblo debe cantar. La música no es simplemente un conjunto de sonidos agradables ni una experiencia emocional desconectada del mundo espiritual. En el reino de Dios y en el mundo invisible que nos rodea, la música es un instrumento con poder para abrir puertas. Puertas al cielo o puertas al abismo. Esta verdad no es una figura simbólica, es una realidad espiritual que la Escritura respalda con claridad. Desde los días en que David tocaba el arpa y los espíritus malignos que perturbaban a Saúl huían, 1 Samuel 16:23, hasta los cánticos de Pablo y Silas que sacudieron los cimientos de la prisión, Hechos 16:25-26, vemos que la música tiene la capacidad de invocar presencias, de transformar atmósferas, de activar lo sobrenatural. Y si eso es cierto cuando se canta en alineación con Dios, también es cierto en sentido opuesto cuando se canta desde la confusión, el error o el engaño. Hay canciones que abren el corazón al Espíritu de Dios, que invitan su presencia, que establecen el reino. Pero hay otras que sin que el creyente lo perciba, abren grietas por donde operan fuerzas que no vienen del cielo. Cuando una congregación entona letras que están cargadas de derrota, temor, resignación o distorsión doctrinal, se está creando un ambiente espiritual en el que esas palabras repetidas con devoción tienen el efecto de un decreto, y todo decreto, ya sea verbal o melódico, produce consecuencia. En la esfera espiritual no existe el vacío. Todo sonido proyectado con fe o con emoción genera reacción. Dios creó el mundo hablando. Las murallas de Jericó cayeron al sonido del grito y las trompetas. La voz es arma, la melodía es instrumento, y la adoración, si es desalineada, puede convertirse en una llave equivocada que abre lo que no debe abrirse. Esto no se trata de superstición ni de teorías humanas. Se trata de una comprensión espiritual que está presente desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis. En el tabernáculo, Dios instituyó levitas que no solo cantaban, sino que ministraban en lo espiritual a través de la música. No era entretenimiento, era guerra, era adoración profética, era alineación con la gloria. En el cielo, la música no cesa. Los seres vivientes alrededor del trono claman día y noche. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Apocalipsis 4:8. No hay sonido neutral cuando se trata de lo espiritual.
Por eso es tan grave cuando se cantan letras que, lejos de proclamar la verdad de Dios, invocan desesperanza, oscuridad o desobediencia envuelta en poesía religiosa. Hay melodías que suavizan el corazón para que la palabra penetre. Hay melodías que alimentan la fe, pero también hay melodías que, acompañadas de letras equivocadas, actúan como una especie de hipnosis espiritual. Las personas cantan con los ojos cerrados, con las manos levantadas, con lágrimas, sin darse cuenta de que lo que están repitiendo no es una verdad bíblica, sino una mentira emocional que está siendo elevada como si fuera adoración. En esos momentos, el altar se convierte en un campo de batalla donde lo que se canta define qué reino se está estableciendo: el reino de la luz o el reino de la confusión. Cuando se repiten letras que exaltan la ausencia de Dios, que declaran que Él se ha alejado, que insisten en que estamos solos o abandonados, se está invocando una atmósfera contraria a la promesa de su presencia. Jesús dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Esa es una verdad inamovible. Cantar lo opuesto, aunque sea desde una aparente devoción, es una forma de deshonrar esa promesa. Es abrir una brecha por donde el enemigo puede sembrar duda, temor, acusación o falsa espiritualidad. Muchos creyentes no perciben el daño porque el envoltorio musical es hermoso. Las armonías son suaves, los instrumentos bien afinados, la interpretación excelente. Pero la trampa no está en la forma, está en el contenido. Así como el fruto prohibido en el Edén no parecía peligroso a la vista, muchos coros peligrosos tampoco lo parecen al oído. Pero su efecto es igual de nocivo. Distorsionan la verdad, fracturan la fe y abren la puerta a pensamientos que, si se meditan lo suficiente, pueden convertirse en fortalezas mentales difíciles de derribar. Segunda de Corintios 10:4 nos recuerda que hay fortalezas que deben ser destruidas. Algunas se construyen con ideas, otras con canciones. La atmósfera espiritual de una casa, de una iglesia, incluso de una vida personal, puede ser moldeada por lo que se canta a diario. El enemigo no necesita entrar por la fuerza si tiene una entrada voluntaria a través de letras que se cantan con fe ciega pero sin fundamento. Las palabras son llaves, la música es canal. Si las palabras que entonamos con el corazón no están alineadas con la palabra, estamos usando la llave equivocada en una puerta sensible. Cuando el pueblo de Israel cantaba después de cruzar el Mar Rojo, lo hacía desde la victoria. Declaraba la grandeza del Dios que había vencido. Ese cántico se convirtió en una afirmación del poder divino. Lo mismo ocurre en el otro extremo. Cuando se canta ruina, cuando se canta soledad, como si fuera la realidad permanente del creyente, se está validando esa condición. Y lo que se valida en el espíritu se refuerza en la vida. Las palabras cantadas, cuando salen de una boca creyente, tienen autoridad. Esa autoridad puede invitar al cielo o puede dar legalidad al enemigo. Efesios 4:27 nos dice: no den lugar al diablo. Una manera de darle lugar es permitiendo que nuestros labios confiesen una realidad que Dios ya venció. Si el pecado fue derrotado, no lo cantemos como si reinara. Si la gracia nos ha cubierto, no exaltemos nuestra miseria. Si la luz ha venido, no sigamos declarando tinieblas. Este no es un asunto menor, es una alerta que debe sacudir al pueblo de Dios. Las letras que no están en sintonía con la palabra no son adoración, aunque estén acompañadas de pianos, violines y voces afinadas. Son puertas. Y cada puerta abierta
en el mundo espiritual. Traerá una visita. La pregunta es, ¿quién está entrando por lo que estamos cantando? Es tiempo de cerrar las puertas equivocadas, de silenciar las letras que invocan tristeza perpetua, culpa eterna o ausencia de Dios. Es tiempo de alinear cada coro, cada verso, cada melodía con la verdad eterna de la Escritura. Porque sólo así la adoración será un canal limpio, una puerta que no deja entrar al enemigo, sino que da paso a la gloria de Dios. Discernir lo que se canta no es una sugerencia para los tiempos modernos, es una urgencia espiritual. El altar musical se ha convertido en una de las puertas más expuestas del templo. Y cuando esa puerta no es custodiada con vigilancia y reverencia, cualquier cosa puede entrar: ideologías disfrazadas de fe, emociones sin verdad, confusiones teológicas envueltas en melodía. Cada coro que sale del altar hacia la congregación tiene un efecto formativo, alimenta, fortalece, edifica, o por el contrario, debilita, confunde y contamina. Por eso la Escritura no solo nos llama a cantar, sino a cantar con entendimiento. Primera de Corintios 14:15 lo afirma con claridad. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. No basta con sentir, hay que comprender. No basta con repetir, hay que discernir. El discernimiento en la adoración empieza por un principio inquebrantable. Dios nunca se contradice. Él no inspirará una canción que niega lo que ha dicho en su palabra. Si una letra transmite que el creyente vive siempre derrotado, pero la Biblia declara que somos más que vencedores, entonces esa canción no viene del Espíritu Santo. Si un coro afirma que estamos solos en la prueba, pero el Señor prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, entonces esa letra no es verdad. Y todo lo que no es verdad no puede ser considerado adoración. Jesús lo estableció con fuerza en Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Adorar sin verdad es actuar sin sustento espiritual. Es mover los labios, pero mantener el alma en la niebla. La forma de identificar un canto que trae maldición y no bendición es sencilla si el filtro es la palabra. Todo lo que contradiga la redención, la identidad del creyente en Cristo, la obra consumada de la cruz y las promesas eternas del Padre debe ser rechazado. Las canciones no se evalúan por su popularidad ni por su melodía, se evalúan por su contenido doctrinal. Hebreos 13:8 nos recuerda que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Él nunca cambia, entonces su verdad tampoco. No se adapta a las modas musicales ni a los sentimientos momentáneos. Cualquier letra que reduzca la obra de Cristo a una experiencia emocional es una distorsión peligrosa. El problema se agrava cuando estas canciones son aceptadas sin análisis y repetidas con fervor. Lo que se canta muchas veces se convierte en confesión, y la confesión, si se repite con fe, tiene poder creativo. Proverbios 18:21 declara que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Esto no es una figura retórica, es una ley espiritual. Cada palabra que se canta con sinceridad se siembra en el Espíritu. Si esa semilla es una verdad bíblica, traerá vida. Si es una mezcla de emociones e ideas humanas sin respaldo escritural, producirá confusión, tristeza y estancamiento. Un canto puede sonar hermoso y estar impregnado de emociones profundas, pero si lo que expresa niega la naturaleza de Dios o la posición del creyente, está proclamando una doctrina errada. Y la doctrina errada, cantada desde el altar, se convierte en una enseñanza pública con autoridad espiritual. Así como una predicación sin verdad puede desviar a una iglesia, una canción sin verdad puede torcer la fe de toda una generación. Por eso el enemigo no necesita quitar el canto, solo necesita
contaminar la letra. Cuando logra eso, usa la misma estructura de adoración para sembrar error. Es fundamental escudriñar lo que se canta con el mismo celo con el que se analiza la predicación. En Hechos 17:11, los bereanos fueron elogiados porque recibían la palabra con solicitud, pero la examinaban cada día en las Escrituras para ver si era verdadera. Esa actitud debe aplicarse también a la adoración, porque una iglesia puede tener una doctrina sólida en el púlpito, pero una doctrina distorsionada en la alabanza. Y cuando el corazón recibe más de la música que del mensaje, lo que se canta moldea más que lo que se predica. La adoración no es un espacio neutral, es una declaración de gobierno. Lo que se canta establece qué reino está siendo invocado. Si las letras están alineadas con el reino de Dios, entonces el ambiente se llena de su presencia, su paz y su poder. Pero si las letras exaltan la debilidad humana por encima del poder divino, si glorifican el dolor sin proclamar la redención, si establecen una identidad de derrota en lugar de una de victoria, entonces se está proclamando un mensaje que no viene del trono. La música tiene un lenguaje espiritual que trasciende el intelecto, llega directo al corazón. Por eso el contenido debe ser vigilado con celo, porque lo que entra por la melodía se queda en el alma. Y si lo que entra es error, el alma se desordena. No es casualidad que muchas personas, después de cantar ciertos coros por año, tengan una imagen de Dios que no es la revelada en las Escrituras. Lo imaginan como lejano, como exigente, sin compasión, como ausente en el dolor, porque eso fue lo que cantaron. Y lo que se canta muchas veces termina creyéndose más que lo que se lee. Por tanto, discernir las canciones no es un acto de crítica estética, es un deber espiritual. Las letras deben ser examinadas a la luz de la cruz. Deben reflejar lo que el Padre ha dicho, lo que el Hijo ha hecho y lo que lo que el Espíritu Santo sigue revelando. Si una canción no puede sostenerse con el peso de la Escritura, no debe ser sostenida con el aplauso de la congregación. No importa cuán popular sea, si no edifica, siembra. Y si siembra error, el fruto no será bendición, será caos disfrazado de emoción. La Escritura no deja espacio para letras ambiguas. En Colosenses 3:16 se nos ordena: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La adoración es una herramienta de enseñanza. Lo que se canta enseña. Por eso debe estar impregnado de la palabra, no de sentimientos, no de heridas sin procesar, no de teologías personales, solo de la verdad que permanece para siempre. Cantar no es repetir, es proclamar. Y lo que se proclama desde el altar tiene repercusión en toda la casa. Por eso quien escribe, quien dirige, quien ministra, debe hacerlo con temor reverente, no a las personas, sino a Dios. Porque cada verso cantado tiene el potencial de atraer la gloria o de abrir grietas, de soltar vida o de sembrar maldición. Y el pueblo que no discierne lo que canta terminará creyendo lo que no debería haber escuchado nunca. Dios no busca cantores habilidosos, sino corazones alineados con su verdad. La adoración no es solo sonido, es declaración espiritual. Cada coro que se entona tiene el poder de establecer vida o abrir puertas a la confusión. Por eso, la necesidad de renovar lo que cantamos no es solo una cuestión estética o cultural, sino una urgencia espiritual. El altar no puede seguir siendo ocupado por letras que alimentan el alma con resignación, error doctrinal o una imagen distorsionada del carácter de Dios. Renovar la adoración comienza
con volver a la palabra como fundamento absoluto de cada expresión cantada. El cántico nuevo no es una novedad musical, es el fruto de un corazón transformado por la verdad. Salmo 43 lo declara así: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Ese cántico nuevo surge cuando el creyente se atreve a reemplazar la emoción distorsionada por convicciones firmes. Cuando la letra ya no repite la ruina, sino que proclama la redención. Cuando lo que se canta no es una queja disfrazada de espiritualidad, sino una exaltación del Dios que restaura, levanta y transforma. La renovación en la adoración implica discernimiento, pero también valentía. Se requiere valentía para dejar atrás letras que han sido populares, para confrontar lo que muchos cantan por costumbre y para alinear el altar con lo que el cielo canta. Apocalipsis 5:9 muestra que en el cielo se canta la obra del Cordero, no la miseria humana. Se canta redención, no lamento perpetuo. Se proclama dignidad, no condena. Esta es la dirección hacia donde debe avanzar la alabanza de una iglesia que desea vivir en libertad y en poder. No se trata de negar la realidad del quebranto, sino de dejar de celebrarlo como si fuera el propósito final de Dios para sus hijos. Cuando la adoración se alinea con la verdad, se rompe el ciclo de la opresión espiritual. El pueblo deja de cantar desde la herida y comienza a proclamar desde la herencia. La atmósfera cambia, la fe crece, el enemigo pierde terreno. Isaías 61:3 lo describe como un intercambio glorioso. Óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Esa es la dirección divina. Ese es el sonido que libera. La iglesia no fue llamada a entonar lamentos eternos, sino a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Renovar la adoración con discernimiento es cerrar las puertas al error, a la mentira, a la maldición cantada sin saberlo. Es limpiar el altar para que el fuego de Dios descienda sin interferencias. Es volver al diseño original donde cada melodía exalta la verdad. Cada palabra honra al Redentor y cada nota establece su reino. La verdadera transformación espiritual no comienza únicamente en la mente ni termina en el corazón. Se manifiesta cuando lo que pensamos, o sentimos y proclamamos está en perfecta armonía con la palabra de Dios. Y en ningún espacio esa coherencia es más crucial que en la adoración. Porque cuando un creyente canta, está soltando autoridad espiritual sobre su vida, está sembrando en su atmósfera y está moldeando su alma. Pero ¿qué ocurre cuando lo que se canta no proviene del trono de Dios, sino de la emocionalidad sin dirección, del trauma sin sanidad o de la cultura sin discernimiento? Lo que se reproduce no es transformación, es deformación. Lo que se establece no es reino, es confusión. Lo peligroso de los coros contaminados no es solo su letra errada, sino la familiaridad que desarrollamos con ellos. El alma humana se acostumbra a lo que repite, y una vez que una mentira ha sido envuelta en melodía, es más difícil reconocerla. La música no solo toca el oído, atraviesa el alma. Por eso, una verdad mediocre, entonada 1000 veces, se vuelve un credo silencioso, y un error poético, repetido con fervor, se convierte en un altar sin fuego, lleno de palabras sin cielo. Es posible cantar con lágrimas y no tocar el corazón de Dios si lo que se canta está desconectado de su verdad. La urgencia de este tiempo no es solo reemplazar lo incorrecto, sino cultivar una sensibilidad que sepa identificar lo sagrado. No basta con dejar de cantar lo que trae maldición. Es necesario desarrollar una conciencia que anhele únicamente
lo que porta la presencia de Dios. No todo silencio es reverencia, ni toda música es adoración. Hay canciones que solo llenan el espacio, pero no abren los cielos. Hay letras que conmueven, pero no transforman. La iglesia necesita volver a cantar con propósito eterno, con fundamento bíblico y con revelación profética. Este llamado no es para músicos solamente, es para todo el cuerpo de Cristo, porque cada creyente al entonar una canción se convierte en un portavoz espiritual. Y si la voz del pueblo de Dios se alinea, si cada letra elevada es verdad pura, si cada melodía es eco del trono, entonces el mundo conocerá un nuevo sonido, un sonido que no nace del desorden ni de la costumbre, sino del espíritu y de la verdad. Un sonido que no distrae, sino que dirige. Un sonido que no entretiene, sino que establece el gobierno de Dios. El mayor peligro no está en el ruido del enemigo, sino en las voces de la iglesia cuando cantan sin discernimiento. Pero también la mayor victoria será alcanzada cuando esas voces, restauradas por la palabra, comiencen a cantar lo que el cielo canta. Porque cuando el altar musical se purifica, el aceite fluye, la gloria desciende y las cadenas caen. Ese es el propósito final. Que lo que cantamos no solo suene bien, sino que haga temblar los cielos y sacuda la tierra. Esa es la adoración que transforma. Esa es la que debemos recuperar.